Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Te habla el hermano Philly. Les mando un saludo con todo mi corazón. Gente que no retrocede, gente preciosa, gente que está dispuesta a ser reprendidos por la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que el reino de los cielos es del que lo arrebata, del valiente, del que está dispuesto a oír la palabra de Dios, que nos discierna por dentro para que haya cambios en nuestra vida, en nuestra forma de pensar y de sentir, renovarnos la mente con la palabra de Dios y renovar el corazón. Yo quiero explicarle a la gente hoy en este día, primero, que Dios te bendiga. Lo que siempre les he dicho, yo le pido a Dios que bendiga este video para que te dé entendimiento de lo que se te ha llamado a hacer. Y no hay excusa en este tiempo, porque las responsabilidades que pone uno como hijo de Dios son muy importantes y son decisiones muy importantes. Déjame algo grande aquí. Yo nunca he llamado a mi religión. Yo nunca he llamado a que tú creas lo que yo creo. Yo desde que empiezo a hacer videos siempre te he llamado a leer la palabra de Dios, para que así nadie te engañe, que no te engañe el hermano Philly, que no te engañe un mormón, un testigo de Jehová, un adventista, un bautista, un sionista, un musulmán, un budista, un shintoísta. Que no te engañe un satánico. Tú tienes la responsabilidad de leer la palabra de Dios. Tú, solito. Tú, la Biblia y Dios. Y Él te va a enseñar. ¿Y por qué es la razón que yo siempre digo? No te invito a mi religión, te invito, porque yo no tengo ninguna religión. Ya expliqué en un video lo que es religión. Religia o religa, del griego, esa palabra viene del idioma griego, con el cual fue escrito la Biblia, y en arameo. Entonces, religión es religa. ¿Cuál es religión? Es el intento humano de ligarte a Dios. Como en el Viejo Testamento se hacían ritos y sacrificios para la gente poder estar conectada con Dios, para hacer ritos que le agradaban a Dios, de inciensos, de velas, de candelabros. Había cierta religiosidad buena que Dios mandó, pero eso terminó cuando el Señor vino, porque el Señor cumple todos los requisitos de la religiosidad que Dios había mandado. Por ejemplo, el Cordero de Dios, que eran sacrificados corderos para entrar al templo de Dios y para pedir perdón de pecados en el templo ambulante que se le llamaba el tabernáculo. Ahí había candelabros que representan la luz de Dios y del hombre. Había colores de cortinas, había cedros que detenían las cortinas, cedros que era el cerco con el que rodeaban el campamento. Y ese cedro representa al hombre, que es muy difícil de doblegar, muy difícil de sacar de la mentira, muy difícil doblegar al hombre que sea humilde y se declare pecador y le pida verdaderamente perdón a Dios. Yo nunca he llamado a mi religión, te he invitado a leer la Biblia. ¿Por qué te invito a leer la Biblia? Porque yo sé que cuando tú la leas, te vas a dar cuenta que estás en un error. Y Dios mismo y tú mismo vas a decir: estoy en el lugar equivocado, me tengo que ir al lugar correcto. Eso fue lo que me pasó a mí, y es por eso que yo siempre les pido eso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Le pedimos que venga a su reino, Señor, y que se haga su santísima voluntad ya aquí en la tierra, así como en el cielo, Padre. Las cosas están empeorando, Señor, y nosotros le estamos avisando a la humanidad, Padre, que no es tiempo de estar jugando a la iglesita, que no es tiempo de estar alejado de la casa de Dios, que no es tiempo de estar sin pedirle perdón a Dios, porque no sabemos si amanecemos el día de mañana. Le estamos advirtiendo a la gente, Padre, las buenas noticias de salvación por gracia, que es un regalo que usted quiere hacer, Padre, pero la religiosidad se los impide recibir ese regalo verdaderamente. Y verdaderamente en estos últimos tiempos, Padre, nos estamos dando cuenta que en realidad la gente dentro de sí conoce la verdad.
sabe que hay que vivir en santificación y por eso no quieren ir a una iglesia donde se les invite, donde se les instruya para vivir en santificación en una cuaresma continua. Eso es en realidad porque la gente no quiere conocer la verdad y no quiere venir a una iglesia verdadera, porque se les pide que vivan en santificación, porque tú lo has pedido, Padre, porque tú eres santo, 3 veces santo. Tú dices en tu palabra: yo soy santo, 3 veces santo. Yo soy muy apartado de los dioses mentirosos que se ha creado el hombre. Yo soy un Dios verdadero. Yo soy la luz de la vida. Mi gloria es la luz divina. Y nos estamos dando cuenta, Padre, de que en realidad la gente no quiere venir porque no quiere obedecer. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera de Cristo es aquella que vive en santificación, esperando a su novio como una novia limpia, su vestido limpio y blanco, esperando al Señor para llevarnos a las bodas del Cordero. Tú quisieras una novia mundana, tú quisieras una novia prostituta, tú quisieras una novia que vaga por el mundo, deleitándose en el mundo. No, por eso tú has oído que hay las bodas del Cordero y el Señor se va a casar con su novia. ¿Cuál novia? La novia que tú mismo quisieras, una novia decente, pura, sin pecado, sin mancha, para que sea digna del Señor, para que haya esas bodas del Cordero, que dice la palabra de Dios que va a haber unas bodas en el cielo, y se llaman las bodas del Cordero, que se va a casar con su iglesia. Así le llama el Señor su novia. No le llama madre, le llama novia a su iglesia. Estamos advirtiendo a la gente, Padre, de que la verdadera iglesia es aquella que lee la Escritura, obedece solamente lo que dice la Escritura, no se hinca ante ningún Dios falso más que al único Dios verdadero, y sigues solamente lo que la palabra de Dios pide, lo que solamente usted pide, Padre. Y vivimos en una cuaresma continua. Y yo les he dicho, Padre, que no somos perfectos. Yo mismo he fallado, pero me he levantado y me he sacudido del polvo del mundo y vuelvo a acomodarme en la santificación. Pero nadie quiere ni siquiera entrar en una lucha entre la carne y el espíritu, Señor. Mas hoy día, como usted nos manda, sean mansos, sean humildes, den buenas noticias. Yo le digo al mundo que la salvación ya está dada. Cuando tú te arrepientes de pecado, viene inmediatamente una acción. Pedirle a Dios que te ayude a no cometer los mismos pecados. Dios sabe que vas a ser perfecto. Dios sabe que no eres perfecto, pero Dios te quiere ayudar. Dios quiere mirar una lucha dentro de ti, dentro de tu alma, dentro de tu espíritu, entre la carne y el espíritu, que la carne quiere seguir pecando y el espíritu le dice: no, yo quiero obedecer a mi Hacedor, yo quiero obedecer a mi Creador, el Creador de todas las cosas. Él, mi Padre, y Él es santo, 3 veces santo, y yo tengo que vivir una vida con una pelea dentro de mí, entre la carne y el espíritu, entre Satanás que me habla por el oído izquierdo y que me llama a obedecer la carne, mas tu voz está a mi lado derecho y me dice: no le hagas caso al enemigo, no te salgas de mi cuidado, no te salgas de mi salvación. Quiero mirar esa lucha. Por eso yo te dije en mi palabra que el reino de los cielos es del que lo arrebata, del valiente. Porque la palabra de Dios, la sana doctrina, redarguye, entra dentro de ti como una espada de 2 filos que te entra hasta el tétano de tus huesos y parte tu alma y tu espíritu. Así es la palabra de Dios. Entiende que la palabra de Dios es para corregirnos, para redarguirnos, para llamarnos a su presencia. La palabra de Dios te mueve por dentro y te hace sentir que eres pecador y te sientes desagusto y tú pides perdón a Dios y dices: perdóname, Señor, porque me doy cuenta que soy pecador y necesito un Salvador. Pero también la palabra de Dios te da gozo y paz cuando tú conoces que ya tienes vida eterna, no por tus méritos, sino porque aceptaste el regalo de la salvación por gracia. El Señor lo hizo todo.
Y tú te das cuenta, estoy libre de ritos, de sacrificios, de demandas, de estarme hincando a cosas que no debo hincarme, a cosas muertas. Yo estoy libre de todo eso y nada más creo en Jesús y pongo toda mi fe en lo que hizo el Señor. Y eso me da la salvación, porque el Señor me limpia con su sangre preciosa, con esa sangre derramada en la cruz. Yo lo creo, Señor, que tú me lavas de todo pecado, Señor. Aleluya, Señor. Precioso eres, Señor, que nos has dado una salvación sin nosotros merecerla, porque tienes misericordia de nosotros, Señor, y te damos gracias, Padre, el día de hoy. Amén, amén, amén. Mientras yo estudiaba, mientras yo estaba estudiando, me iba sanando. Mientras yo leía la Biblia, yo reía, porque yo estaba pasando una depresión. Y un jovencito, cuando yo tenía 22 años, me habló del Señor. Y se me olvidó por 10 años. Por 10 años se me olvidó, hasta que yo estaba pasando un problema. Que agarré la Biblia, ¿no? Por primera vez, por lo que me acordó lo que me dijo el joven cristiano. Los dos estábamos jóvenes. Cuando estés pasando algo duro, agarra la palabra de Dios. Si no me quieres creer ahorita, tenemos un Cristo resucitado, un Cristo de gloria y de poder, que te ama y ha dado su vida por ti. Ya no está ensangrentado en la cruz. Cuando mires esa cruz, simplemente da gracias, pero no pongas tu mirada en un Cristo muerto que no ha resucitado. Pon tu mirada en un Cristo resucitado, en un Cristo vivo, lleno de gloria y de poder. Y cuando yo estaba necesitado, me acordé lo que me dijo Javier, ese jovencito que llegó a trabajar ahí 2 meses, porque aquí en Estados Unidos se acostumbra cuando salen de vacaciones, 1 mes o 2 meses, muchos jóvenes se van a trabajar a los empaques, se va a trabajar donde empacan limón, uva, aguacate, donde empacan naranja, y ese jovencito fue a trabajar ahí y me enseñó muchas cosas que hicieron efecto hasta 10 años después. Hasta yo leí la Biblia en el 2001, pero ya venía, por lo que me dijo Javier, ya venía yo mirando programas, mirando pastores, pero ya de lleno, yo leer la palabra de Dios sin que nadie me la predicara, fue en el 2001. Y mi vida cambió, no ha sido la misma, aunque he vuelto al mundo, volví una vez y ya no es lo mismo, ya no vives en paz, ya no vives feliz. El alcohol que tomabas ya no te hace el mismo efecto, te daña, te hace daño, lastima tu alma, porque sabes que le estás ofendiendo a Dios. Yo soy lo más sincero que yo puedo ser, para si algo te puede ayudar en tu vida. Yo no he sido perfecto, la gracia y la misericordia de Dios me tiene aquí, y voy a enseñar cosas que muchos no enseñan, porque aquí nadie es perfecto, a nadie le han salido alitas, como dice la pastora Cristina. Aquí a nadie le han salido alitas, ni a mí me han salido alitas. Yo no sé a ti si ya te salieron alitas. Y hay veces que no platicamos testimonios que le pueden ayudar a otra gente para que no se acabe su esperanza, para que siga teniendo esperanza. Yo le fallé una vez al Señor, pero el Señor me zarandeó, permitió que el diablo me zarandeara duro, pero me enseñó muchas cosas de las cuales yo voy a estar hablando. Y el Señor me dice, no guardes mi misericordia que tuve contigo, no guardes mi gracia que tuve contigo. Dila a otros hermanos que quizás anden fuera de mi casa, para que sepan que yo aún les amo, para que vuelvan a la casa de su Dios, para que vuelvan a la casa del Dios verdadero, que dejen el mal pastor y regresen al buen pastor, porque anda buscando su oveja perdida, porque ha dejado 99 para ir a buscar su ovejita que se ha perdido. Esa ovejita que salió del rebaño de Dios, esa ovejita que salió de la casa de Dios. No le hagas caso al enemigo. El enemigo te sigue amando, el Dios vivo te sigue amando. No le hagas caso al enemigo, que ya Dios no te ama. No pierdas la esperanza, porque yo te recuerdo que dice la palabra de Dios que la fe, la esperanza y el amor son buenos, pero de estos 3 permanece el amor. Tú mientras vives debes de vivir con la esperanza
de que Dios te ama y con la esperanza de que tiene misericordia de ti y gracia contigo. Tú debes de vivir con la esperanza de un día volver a ver a Dios. Y debes de tener la fe puesta en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. La fe, la esperanza. Pero dice el Señor que de estos tres el amor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque tienes que tener esperanza mientras vives. Ya cuando partes con el Señor ya no necesitas la esperanza. Tú necesitas la fe mientras vives. Pero ya cuando partes con el Señor, ya no necesitas la fe, porque estás en su presencia. Pero el amor tuyo para Él y el amor de Él para ti permanecen para siempre. Aleluya, Señor. La Biblia es la brújula al perdido. Siempre saco de mis prédicas pasadas. La Biblia es la brújula al perdido, la espada del soldado. Con esa peleas espiritualmente, que Satanás te dice, estás solo, te voy a derrotar. Y tú le dices, no, la palabra de Dios dice que Dios está conmigo hasta el fin del mundo. Y dice Jeremías 20:11, que tú estás conmigo, Dios, como poderoso gigante. Que no temas ni desmaye, porque tú eres mi Dios y me has dado una espada para defenderme del enemigo, que es la verdad, en contra de la mentira, porque lanza mentiras a mi mente. Tú ya no eres hijo de Dios, ya le fallaste en tu pensamiento, ya Dios no te ama. Y yo le digo al enemigo, no, Dios tiene misericordia de mí. Hasta que yo cierre mis ojos, yo voy a tener la esperanza y voy a seguir en fe de que Dios me ama y todo el tiempo me espera, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Dios no es un Dios, Él me ha enseñado esto, Dios no es un Dios que agarra un pizarrón y te dice, Felipe, ya no sirves para nada, Philip, ya no sirves para nada, te borro de la lista para siempre. El Señor deja tu nombre ahí, pero es responsabilidad de nosotros de que a través de la esperanza y de la fe nuestro nombre siga ahí en ese pizarrón, porque Dios lo mantiene ahí hasta que tú cierras tus ojos. De nosotros depende si nosotros mismos borramos ese nombre. Dios no lo borra, Dios no borra tu nombre, nosotros mismos lo borramos. ¿Cuándo lo borramos? Cuando creemos que otras deidades nos van a salvar, cuando creemos que cosas muertas nos van a salvar, cuando creemos que pertenecemos a cierta religión nos vamos a salvar, cuando que somos hijos del Papa, somos hijos de un pastor, eso nos va a salvar. Eso es mentira, la salvación es personal. Cuando se quita nuestro nombre, nosotros mismos lo quitamos de esa lista. Cuando dejamos de batallar dentro de nosotros mismos, que nos rendimos por dentro y decimos, yo ya no quiero obedecer a Dios, yo ya no quiero tener una lucha entre la carne y el espíritu, yo he decidido obedecer a la carne y apagar la voz del espíritu que me dice lo que está bien dentro de mí, que tú le llamas conciencia. Ese es el problema en el mundo el día de hoy, que ha apagado su conciencia. No quiero oír la voz de Dios. Yo sé que Él me llama a rectificarme, pero yo no la quiero oír. Y cuando oyen a un predicador como yo, cuando oyen a un pastor, se molestan con uno. ¿Por qué? No por la doctrina religiosa, no por la palabra de Dios, sino porque no quieren que sean llamados a la obediencia. Pero yo te doy buenas noticias también. Si tú le pides perdón a Dios y tú le pides que te ayude en esta batalla espiritual, me voy a esforzar, Señor, para agradarte. Voy a reconocer esa lucha dentro de mí entre la carne y el espíritu. Porque la carne quiere pecar, pero tu espíritu te quiere obedecer. Mi espíritu quiere alabarte, viviendo en una vida agradable a Dios. No somos perfectos. Yo no soy perfecto. No sé tú. Pero yo tengo una batalla dentro de mí todos los días. De la carne me quiere llevar para un lado, pero yo le obedezco más al espíritu. ¿Y cómo me mantengo fuerte en el espíritu para obedecer a Dios? ¿Cómo es que me mantengo fuerte? Yendo a la iglesia, leyendo la palabra de Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios. Eso es lo que nos mantiene fuerte a nosotros por dentro, y porque amamos a Dios, porque lo amamos por esa razón.
¿Por qué es que lo amamos? Porque ya lo conocemos por la palabra de Dios. No de oídas, sino de leídas. Porque cuando tú lo lees, entra en tu mente y entra en tu corazón y entra en tu alma. Lo digieres todo. Esta palabra de Dios es vida. No es un libro normal. No es un libro de filosofías. Déjame avanzar en esto. La Biblia es la brújula al perdido, la espada del soldado, el martillo de justicia, el compás de la vida, la verdad y la única verdad. No hay otra verdad en el mundo más que la palabra de Dios. ¿Sabías tú que es el libro más vendido en la historia de la humanidad? Todos los años es el libro más vendido, pero es el menos estudiado. ¿No debería ser la más leída, lo más importante en el mundo? Sí. ¿Y por qué no tienes interés en ella? ¿Por qué no tienes interés en la Biblia? ¿Por qué no te llama la atención? Porque la carne no quiere. Tu carne no quiere obedecer a Dios. Es por eso que te molestas con uno. No eres tú, eres la carne. La carne tiene sabiduría y la carne dice, si yo le obedezco a Dios, si dejo que el Espíritu obedezca a Dios, yo la carne no voy a tener ninguna satisfacción. Biblios en latín, significado libro de libros. Biblios en latín. Biblicus en griego, biblión, libros. ¿Qué es la Biblia? Es una biblioteca de 66 libros, los libros de Dios. Allá hay muchas cosas, hay historias, hay poemas, hay poesía, hay leyes sanitarias. Ahí está el Génesis, el principio de la vida de hace 6,000 años. Ahí está todo, ahí está cómo va a acabar todo, ahí está cómo tiene la salvación, ahí se encuentra la verdadera palabra de Dios. Y te das cuenta que ha habido profetas, siervos de Dios que han escrito la Biblia, la han dicho oralmente a otras personas y la han escrito. El Señor ayer hice un video que él se levantó en la sinagoga a leer del Viejo Testamento de Isaías. La Biblia es una biblioteca de Dios para el hombre de 66 libros. También se debe saber que la Biblia no fue escrita solo para pastores, solo para obispos, solo para papas. La Biblia no fue escrita solamente para ellos. Ese es el gran problema que tuvo el Vaticano, porque Martín Lutero, que no es nuestro Dios, es simplemente un varón, como Dios ha usado a muchos y nos dicen los hijos de Lutero, no, yo no sigo a Lutero, yo sigo a Dios. Simplemente Dios hizo algo a través de este hombre. Inmediatamente Lutero se encontró con William Tyndale, que tradujo la Biblia a otros idiomas. Y inmediatamente se juntaron los tres. ¿Quién los juntó? Dios. Para este tiempo, para que tú conozcas la verdad verdaderamente y no se pierda tu alma. De 1500 para atrás, las almas que morían, yo lo creo, aunque se enojen pastores o se enojen quien conozca la palabra de Dios, yo lo creo que de 1500 para atrás, muchos se salvaron por su buena moral, porque fueron engañados y no tuvieron la oportunidad de leer verdaderamente la palabra de Dios, porque el imperio romano, el imperio vaticano tenía atrapada la palabra de Dios y la leían solamente en latín. ¿Quién les iba a entender? Martín Lutero se levantó y dijo, la gente no se salva por indulgencias. La gente se salva solamente pidiendo perdón a Dios y creyendo en lo que Jesús hizo por ellos. Es un regalo de Dios. Pero el gran negocio, dame para que tal vez se salve tu alma. Cuando el Señor no nos cobra nada. Él dio su vida por nosotros voluntariamente porque nos ama antes de que nosotros le amáramos a Él. Cuando Lutero hizo eso en contra del Vaticano, inmediatamente Dios le puso la herramienta. William Tyndale tradujo la Biblia a otros idiomas. Inmediatamente Dios les manda a Gutenberg. Gutenberg descubrió la imprenta. Inmediatamente empezaron a imprentar Biblias y mandarlas al mundo entero en sus idiomas. Y eso le molestó al Papa. Esa fue una herida que habla la palabra de Dios. Esa fue una herida a esa institución. En la palabra de Dios está que se le hizo una herida. Esa fue la herida que se le hizo a esa institución de la cual la Biblia habla.
¿Qué le pasó a William Tyndale? Lo quemaron vivo por hereje. ¿Cuál fue su herejía? Traducir la Biblia en otros idiomas. ¿Tú crees que eso es herejía? Te pregunto yo a ti. La Biblia es para toda persona. En la Biblia se encuentra todo lo que usted quiera saber, principalmente de dónde vienes y a dónde vas. De dónde vienes y a dónde vas. Voy a brincar unas cosas porque ahí habla en el Salmo 22, de cómo el Señor habló antes de que Él viniera. A través de David nos dijo lo que estaba pensando en la cruz. Aún lo que estaba pensando en la cruz el Señor. Déjame lo leo para que vean lo maravilloso que es la Biblia. Salmo 22. En adelante leamos 14 hasta el 21. Salmo 22, 14 hasta el 21. Está cantando el Salmo David, inspirado por el Espíritu Santo. Del 21 en adelante sigue cantando. No lo tengo aquí, ahora lo voy a tener que buscar. Si me tienes paciencia, lo hago con todo mi corazón. Solamente quiero mostrar lo preciosa que es la Biblia, que no fue inspirada por un hombre, fue inspirada por el Espíritu Santo. Si te vas al Antiguo Testamento y te vas al Salmo 22, aquí vas a mirar lo que el Señor decía desde la cruz, lo que estaba pensando en la cruz. ¿Te parece eso imposible? Aquí está lo que el Señor lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo de David. Dios mío, estas son las palabras de Jesús en la cruz, en su mente y habladas, en su mente y las que habló. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani, lo que dijo en la cruz. Elí, Elí, lama sabachthani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras las dijo el Señor en la cruz. ¿Cuándo se escribió esto? Cientos de años antes de que Jesús viniera. Y así es como te decimos que ya está tiempo de volver y les estamos advirtiendo con todo nuestro amor a ustedes. Con todo nuestro amor y respeto. A veces habla uno fuerte por desesperación y amor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, tú que habitas entre las alabanzas de la verdadera iglesia, tú que habitas entre las alabanzas, los cantos y bailes del verdadero Israel y de tu iglesia. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Tú tienes que saber que aquí está hablando David por el Espíritu Santo y luego de su razonamiento de él. Y luego del Espíritu Santo y luego del razonamiento de él. Que Dios fluye. Mas yo soy gusano, aquí está hablando el Señor, en su mente. Y tú vas a decir, ¿por qué saben ustedes que estaba el Señor hablando en su mente? Escucha, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, fue despreciado nuestro Señor. Fue odiado, fue burlado, fue bofeteado, fue difamado. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres mismos que yo creé y despreciado del pueblo de Israel, de judío. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, él los estaba mirando desde la cruz, estiran su boca, menean la cabeza diciendo, burlándose de él, se encomendó a Dios, líbrele él, sálvele porque en él se complacía, en su Dios se complacía, porque su Dios no le salva, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti
fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, soldados romanos. Me han rodeado muchos toros, soldados romanos. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, lo blasfemaban. He sido derramado como aguas, toda su sangre corría por su cuerpo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, se salieron del lugar. Mi corazón fue como cera, se derritió mi corazón. De tanto dolor del pecado por ustedes, lo aguanté y lo vencí el pecado, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Ahí tienes cuando le dieron vinagre. Como un tiesto se secó mi corazón, mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar cuando decía tengo sed. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, romanos, los mentirosos, los falsos, los que no quieren oír la verdad. Me odian porque yo vine a decir la verdad. Me odian porque vine a anunciar al único Dios verdadero. Me odian porque yo soy el Hijo de Dios, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le estoy quitando el negocio a los religiosos, a los políticos, a los gobiernos, al imperio romano. Le estoy quitando el poder, le estoy quitando el comercio, le estoy quitando la mentira. Y la gente se puede dar cuenta de cómo trabaja el mundo. Y por eso me odian, porque vengo a quitarles el negocio. Por eso volteé las mesas en el templo, revelándote lo que era el negocio, no nada más fuera del templo, sino en el mundo entero. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron me agujeraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, oh Dios, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El Señor tenía el poder para librarse de todo esto, pero no lo hizo por ti y por mí, por tanto amor que nos tiene, porque si no Él no haya sido crucificado, no hubiera salvación. ¿Entiende eso? Es el último sacrificio. Tú no te tienes que sacrificar. Se te es mucho sacrificio obedecer a Dios. Ese es el sacrificio que debes de tener tú en tu vida. El que no quiere oír el mundo. Dame sacrificios agradables a mí, dice el Señor. Sacrifícate en dejar de pecar. Y tráeme tus pecados que has vencido. Tráemelos como ofrenda agradable a mí. Que diga, ya vencí el odio. Ya vencí la fornicación y lo traigo a tus pies derrotado. Como una ofrenda agradable a ti, Señor. No te traigo velas, ni vine de mandas, ni puse monos de cantera o de madera para darte gracias. Yo lo que te traigo es la envidia que yo tenía. Ya acabó en mí porque tú me ayudaste, Padre, porque te pedí perdón y me has ayudado a vencerla. Y esa envidia la traigo a tus pies. Esa idolatría la traigo a tus pies. Como ofrenda agradable de lo que tú hiciste por mí, Señor. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Dios ya nos anunció el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Salvador. 3 veces Santo, Padre eterno. Salvador. 3 veces Santo, Padre eterno. Verdad y vida. Ahí tienes. Déjame ver cuánto llevo. 34 minutos. Te doy gracias si estás mirando este video. No sé cómo hacerlo más profesionalmente, pero yo lo hago con todo mi corazón. Yo lo que he aprendido con esto, lo he aprendido solo. Cómo manejar esto que estoy manejando. Entonces ahí tienes. Salmo 22, vete a verlo tú solo para que veas lo que Dios hizo por ti.
un impacto más para usted si nunca ha leído la Biblia y se decida a leerla. En este mensaje yo dije, decídanse a leer la Biblia. ¿Sabías tú que hay mucho cristiano que solamente va a la iglesia y no lee la Biblia? ¿Sabías tú también que hay mucho cristiano? Porque te estoy dando este ejemplo como para ayudarte, para no poner una carga completa en ti solamente, sino que todos estamos en esa batalla. La carne no quiere leer la Biblia. Tu persona carnal, tú eres dos personas, una carnal y una espiritual. El espíritu gime por la comida espiritual, es su alimento del espíritu, es la palabra de Dios, es espiritual. Cuando tú la lees, estás comiendo espiritualmente y tu espíritu se fortalece. Si tú no la lees, tu carne empieza a tener más poder y te empieza a llevar nuevamente al pecado, porque no te estás nutriendo de la palabra de Dios. También hay cristianos que van a la iglesia y nunca leen la palabra de Dios. Van a que se la lean. Cuando un verdadero pastor, lo primero que nos dicen, no vengan a que yo los alimente a ustedes. Ustedes deben de alimentarse solos en su casa con la palabra de Dios, para que yo no les engañe. Y es lo mismo que yo te he dicho. Si crees que yo te engaño en vez de enojarte conmigo y juzgarme, mejor lee la palabra de Dios. Y date cuenta si yo te he mentido. Yo te aseguro que no te he mentido. Simplemente te repito lo que yo he leído. Juan 1:9. Este es el verdadero aspecto del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, encarcelado. El apóstol Juan murió ya anciano. Y él fue encarcelado por la palabra de Dios. Entiende, esto es por la verdad. Cuando uno dice la palabra de Dios, te está diciendo uno, porque Juan conocía la verdad. ¿Cuál verdad? El Señor Jesús. Lo mismo que le vino a decir a los religiosos. ¿Por qué cargan a los hombres con tantas mandas y ritos y tradiciones que ni ustedes mismos llevan, sacerdotes, que ni ustedes mismos llevan, papas? ¿Por qué cargan a la gente con tantas cosas que yo no he mandado ni están en mi palabra? Y muchas que estaban ya se cumplieron conmigo, con mi presencia y con mi resurrección, ya se completaron todas. Yo era el Cordero de Dios que iba a venir a ser sacrificado para limpiar el mundo de pecado. Ustedes sacrificaban en el tabernáculo, en el templo ambulante. Ustedes sacrificaban corderos para perdón de pecados por la semana o por el año. Yo era ese cordero. Ese cordero representaba que el Cordero de Dios iba a bajar, iba a ser el último sacrificio, porque su sangre es santa para limpiarte para siempre, por toda la eternidad. Si tú le pides perdón, si tú decides seguirlo, si tú decides obedecerlo, ya tienes la salvación garantizada 100%. Eso vino el Señor y llenó a muchos de verdad. Y porque conocieron la verdad, la religión mentirosa mató a los santos de Dios. Tú lo conoces como la Inquisición, que les decían herejes. Ya te di un ejemplo de William Tyndale, porque fue quemado vivo solamente por traducir la Biblia del latín a otros idiomas para que la gente misma la leyera, que es lo mismo que yo te estoy invitando. Léela tú y me vas a amar a Dios y vas a decir, hermano Philly, muchas gracias, porque me sacó del pozo de lodo cenagoso, me sacó de la mentira. Si no haya sabido de dónde agarrarme de la palabra de Dios, estaba en un pantano, pero me agarré de la palabra de Dios, la verdad, y empecé a salir, y ahora veo la verdad, ya salí del pozo de lodo cenagoso, del pozo de pantano donde me está ahogando, dice la palabra de Dios. Y vas a decir, le amo, hermano Philly. Estaba Juan preso porque conocía la verdad. Todos los que conocemos la verdad estamos expuestos a lo mismo, y más en este tiempo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Detrás de mí oí detrás de mí una gran voz como de trompeta fuerte.
que decía, yo soy el Señor, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Este es el Cristo resucitado. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volteé para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a un hombre semejante al Hijo del Hombre, a Jesús. El Jesús humano, con figura humana, pero en el espíritu. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, a Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, pura luz pura, no hay color, no hay forma de describirlo. Es una luz pura, más que la luz del átomo, más que la luz que ha inventado la ciencia, más que la luz que tenemos, porque es la luz de la gloria de Dios, es la luz de la vida. Y esa luz está dentro de ti, no está fuera de ti. Yo no brillo por fuera, pero mi espíritu Dios lo mira radiante. ¿Por qué? Porque me mira como a su Hijo. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque acepté al Señor y le pedí perdón. Y creo en el último sacrificio bendito y perfecto para salvación de mi alma. Yo lo creo hasta que muera, hasta que cierre mis ojos. El Señor ya lo hizo por mí. A mí solamente me queda obedecer y dar gracias. Y obedecí y agradecí y ahora me voy con el Señor. Porque no me desvié por religiones, ni me desvié por creencias y tradiciones, sino que creí solamente en Dios. Escribe en un libro lo que ves. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho, con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, quemado cuando están en su mero esplendor. Refulgente como en un horno, pura luz roja, anaranjada, blanca, brillante, que no hay forma de describirlo, pero Él lo describe en una forma que nosotros la podamos entender, pero no hay forma de descubrir tanto poder y tanta belleza. Y su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Su rostro era como el sol. Una explicación para que puedas entender. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, asombrado de tanta belleza. Y Él puso su diestra sobre mí, puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo, ha vencido la muerte por ustedes, por los siglos de los siglos, amén. Tú que eres religioso, has oído a la Virgen María expresarse. Tú que sigues tanto a la Virgen María, si la sigues, la has oído expresarse a la verdadera Virgen. A la verdadera Virgen, porque ella es como el Señor. El Señor dijo, porque me ves, crees, pero más bienaventurado será aquel que no ve y cree. Ahora yo te digo, si María estaba siempre con Él como su madre terrenal de la carne, porque Él tenía que venir en la carne, pero era espíritu totalmente de Dios. Él tenía que venir como tú y como yo para salvarnos, pero Él siempre ha existido y tenía que usar un vehículo de carne para venir a este mundo. No hay algo espiritual con cual Él viniera, porque si no fuera ladrón y salteador. Nuestro Señor vino legalmente a este mundo a salvarnos, para que los otros salteadores y brincadores, Satanás y los demonios, los ángeles caídos, no le dijeran, hey, tú también viniste adulto y te brincaste al redil de las ovejas del mundo y adulto. No, el Señor vino como tú y como yo, vino como niño para no quebrar ninguna ley. Porque Él es perfecto en todos sus caminos. Esta es la verdadera Virgen hablando. Lucas 1:39. Apúntalo si no me lo crees. Es más. Ojalá me dé tiempo de explicar unas cosas que quiero explicar. Lucas 1:39. Está en tu Biblia. O solamente que te le hayan cambiado, porque en el hebreo está igual como yo te lo voy a leer. En aquellos días
levantándose María. Escucha, levantándose. ¿Cuándo te vas a levantar tú? Es como el hijo pródigo. Y el hijo pródigo se levantó y razonó y volvió a su padre. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Un sacerdote. ¿Qué tipo de sacerdote? ¿Católico? No, era un sacerdote del templo judío. Y salió y saludó a Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Era prima de María. Era prima hermana de María. Y Elizabeth, aunque fuera esposa de un sacerdote, no era divina, así como su prima. Y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, aquí tiene la palabra que ustedes siempre repiten, que también nosotros, bendita es ella y bendito el fruto de su vientre. Y desde ahora esa bienaventurada, claro, así como los profetas, así como David, así como Salomón, así como Sansón, así como Isaías, así como Jeremías, así como Moisés. Saltó en su vientre y Elizabeth fue llenada del Espíritu Santo, así como llenaba el Espíritu Santo a Moisés, así como llenaba el Espíritu Santo a Abraham, así como llenaba el Espíritu Santo a David, y escribían como el Salmo 22 que te di. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, llena por el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que dijo, Elizabeth o el Espíritu Santo? ¿Quién fue la que se va a expresar así? ¿Quién fue, Elizabeth o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Y Elizabeth solamente fue un vehículo carnal para expresar algo, una trompeta que va a hacer un sonido, pero el que sopló esa trompeta fue el Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí está lo que todos repiten. ¿Quién lo dijo? Elizabeth, su prima. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lo dijo el Espíritu Santo a través de Elizabeth. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Este Señor, quiero que entiendas esto, este Señor del cual se refiere Elizabeth siempre ha existido. Pero Elizabeth sabe que es su prima. Han platicado, son familia, quedó embarazada del Espíritu Santo. No fue de José. Pero después tuvo más hijos con José. Te lo voy a mostrar en estos días. ¿Qué tiene de malo eso? Bienaventurada es ella y siempre lo va a hacer. Eso nadie se le va a quitar, aunque haya tenido más hijos. El milagro más grande que ha habido no es que ella sea virgen. El milagro más grande no es que ella sea virgen. Es la concepción. Es el Espíritu Santo poniendo la semilla espiritual dentro de María. El milagro no es la virginidad. Hay hermanas que han muerto vírgenes. Hay monjas que han muerto vírgenes. Pero eso no les salva si no se arrepintieron de pecado. Porque tú puedes ser virgen y están pecando en otras maneras. Tan solamente con haber nacido en la carne ya eres pecador. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, prima, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Quién estaba en el vientre de Elizabeth? Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesús. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, escucha, aquí le cambiaron. Tú puedes ir a todas las Biblias, así como se enojó el Vaticano, porque la Biblia fue traducida a otros idiomas para que tú la leyeras hoy día. Asimismo se molestaron cuando miraron que íbamos a decir la verdad como estaba escrita en el hebreo, como estaba escrita en el griego y en el arameo, y aún en latín le cambiaron en las Biblias actuales. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Aquí está dando, engrandeciéndose su alma por el Señor. ¿Cuál Señor? El hijo que ella tuvo, porque ella sabía que ella había puesto de ella para la carne, pero Jesús siempre ha existido, no nació ahí, no empezó ahí, Él es el primero y Él es el último, Él vive en la eternidad, Él no tiene tiempo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva.
Era humilde, María era humilde. Tú eres humilde porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, no a mí. No dijo María, los que me temen a mí, no, los que le temen a Dios, los que están en esa lucha espiritual para no ofender a Dios entre la carne y el espíritu. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres. Sí, María tenía otros padres. Era humana como tú y como yo. Pero bendita es ella entre todas las mujeres y bendito el fruto de su vientre. Ella tiene un puesto muy especial en el cielo, pero Dios tiene un puesto más especial. El primero que debe ser venerado, adorado, glorificado es Dios. Y en la Biblia nunca se nos manda adorar a nadie más. Es más, el enemigo le pidió al Señor que lo adorara, y el Señor dijo: apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y se quedó María con su prima, con ella como 3 meses. ¿Qué tanto estarían hablando ahí? Del templo, de los sacrificios, de los ritos que se hacen en el templo, porque su primastro, no sé cómo se diga, el esposo de Elizabeth, su prima era el esposo de su prima, que era sacerdote del templo judío. Pero ahí estaba ella cargando al Cordero de Dios, que iba a ser sacrificado para perdón de los pecados del mundo. Para terminar, voy a seguir hablando de esto. Aquí leí algo que escribí. Con esto termino. Voy a seguir haciendo videos de la palabra de Dios, que es lo más importante que hay en el mundo. No hay tesoro, escucha, no hay diamantes, no hay oro, no hay, ni todo el dinero del mundo vale más que la palabra de Dios. Este libro. El enemigo no quiere que usted lea la Biblia, no quiere que usted conozca la verdad. Te va a ofrecer libros de religión primero, de budistas, de shintoístas, de yoga, libros agregados a la Biblia. Te va a ofrecer Walter Mercado, te va a ofrecer libros de superación personal, te va a ofrecer libros de finanzas, te va a ofrecer libros de astrología, te va a ofrecer libros de signos zodiacales. Dios te está ofreciendo la vida eterna y su salvación. Y pasar al reino de Cristo, donde hay muchas cosas más hermosas que estas que vivimos hoy. Trillones y trillones y trillones de veces mejor. Ahora con esto me despido. Yo te hago una pregunta. Si Dios dice en su palabra, no tengo aquí para buscar el versículo, pero créeme que dice la palabra de Dios: yo soy santo, 3 veces santo. ¿Tú crees que debemos amar a Dios desde la carne o desde el espíritu? Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque Él ya nos amó primero. Si Dios es santo, ¿desde dónde sale el amor para Él? ¿Desde dónde tiene que salir el amor para Dios verdadero? Desde la santificación, no desde la religión. La religión se mueve por inercia, se mueve por costumbre, se mueve por tradición. Se mueve porque lo hace todo el mundo, la religiosidad. El amor a Dios no es religioso, el amor a Dios es demonstroso. Como Él demostró su amor para con nosotros. ¿Cómo se muestra el amor de nosotros hacia Dios? Viviendo como Él es. Él es santo, 3 veces santo. ¿Cómo le doy yo mi amor a Dios para atrás? Desde
mi santificación desde mi cuaresma continua. Te alabo, Padre, y te doy gracias por todo lo que hiciste por mí. Dios te bendiga. Ojalá que haya puesto una semilla en tu corazón, así como la plantó Javier en mí, y años después dio fruto y agarré la palabra de Dios. Yo solo la leí sin influencias de nadie más que del Espíritu Santo de Dios. Y es la invitación que yo te echo desde el tiempo que ustedes me conocen. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les amo con todo mi corazón. Voy a seguir esforzando hasta que yo cierre mis ojos. Voy a seguir haciendo lo mismo. Porque Dios te ama. Dios te bendiga.